Bueno, llueve, por fin, llueve, por fin, llueve. Estuvimos esperando, al menos acá en Rosario, eh, la lluvia hace, no sé, semanas que estamos esperando que pase realmente. Y bueno, mucho calor, así que se agradece la lluvia de fondo. Y bueno, lluvia es porque hemos sido bendecidos con la misma. Bien, bien. Bueno, sucede algo que aclaraba la vez pasada, que necesito siempre hacer un poco de introducción apenas empiezo para que se den ahí todos los cortes que sean necesarios en la transmisión, de manera que después no necesite retomar el hilo de los contenidos. Así que ahora hablo al pedo, básicamente, para ocupar este espacio y que la transmisión se acomode bien. Bueno, si ven, por ejemplo, el título de hoy, sigue siendo la retórica según Nietzsche. O sea, vengo hablando de escritos sobre retórica desde hace un mes, más o menos. Voy a buscar acá. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Bueno, vengo hablando de este libro hace como un mes. De estos escritos, no es un libro. Sino cosas que Nietzsche tenía que estudiar para presentar, para dar clases. Bueno, y es súper interesante desde un montón de ángulos. Se escucha bien, espero. Bueno, y todo lo que tiene que ver con la retórica me parece súper interesante desde varios ángulos, sobre todo de la mano de Nietzsche, digamos. Y hoy estaría bueno ir cerrando el capítulo de la expresión mediante tropos, ¿sí? Porque la vez pasada habíamos hablado sobre qué son los tropos, que tenían que ver con estas palabras impropias puestas en lugar de las propias, ¿no? Y hoy estaría bueno terminar con ese capítulo y también avanzar y terminar con el capítulo siguiente, que es el destinado a figuras retóricas, que es súper interesante, porque bueno, vamos a distinguir bien entre tropos y figuras retóricas, si bien a veces los límites no son tan precisos. Bueno, nada, eso. Y, me está desconcentrando un poco la lluvia, así que creo que voy a cerrar la ventana. Así que espérenme, porque voy a cerrar la ventana. Sí, cerré la ventana. Bien. Gracias por esperar. No sé a quién le hablaba la loca. Bueno, así que ahora voy a retomar de donde dejé la última vez. Sé exactamente en qué página quedé. Y quiero ver una cosa nada más. En las redes, porque yo aviso en las redes que voy a estar transmitiendo. No hay mucho tráfico a esta hora. Yo siempre igual voy a elegir la noche y la madrugada. Probablemente si hoy no termino y tengo ganas, probablemente siga más tarde. Si no termino ahora, puedo llegar a continuar durante la madrugada. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla, cosa que es inevitable. Bueno, habíamos quedado, después de haber hablado sobre la metonimia, algo que se había presentado era esta situación de la metonimia que tenía que ver con la ocasión en que se empezaba a usar un nombre o una determinada palabra para designar una actividad, pero a partir de
del hecho de que alguien se haya vuelto representante de esa actividad. Por ejemplo, en la Ilíada, el auriga, es decir, el que conduce el carro con los caballos, se llamaba Autodemonte. Entonces, de alguna manera, después Autodemonte fue una palabra, un término que empezó a utilizarse para todos aquellos que fueran aurigas. Esto en algún punto nos acercaba a la idea de antonomasia, porque en la antonomasia se usa todo un epíteto para referirse a un personaje. Ahora lo vamos a ver en el caso de Cicerón, por ejemplo, que se le llamaba el príncipe de la elocuencia romana. Entonces, por príncipe de la elocuencia romana tenías que tener Cicerón, ¿no? Ahí está la antonomasia, funciona, y está relacionada en definitiva con la metonimia. ¿Por qué? Porque en la metonimia las cosas reciben el nombre de su dominador, o esta es una de las posibilidades de la metonimia al menos. Bueno, entonces continúo desde ahí, desde la antonomasia. Dice, se usa un epíteto característico en vez de un nombre propio. Por ejemplo, y ahí el ejemplo que les di, príncipe de la elocuencia romana por Cicerón. Después acá hay un ejemplo más. Vamos a ver si me puedo acercar a la nota al pie en la que es mencionado. Un segundo. Ok. La nota 94 dice: la onomatopeya es una dicción hecha para imitar el sonido de una voz confusa. Sí, igual no sé por qué ahí saltó a lo de la onomatopeya. A la catacresis, dice, se la considera como un tropo solo cuando no hay necesidad para introducirlo, como en herradura de plata. Después con respecto a la catacresis, quiero decir, porque yo lo busqué en la RAE, por lo general busco todas las cosas en la RAE. Jeje. Denme un segundo, está acá. Pareciera que viene del griego uso indebido, catacresis. Y dice, designación de algo que carece de nombre especial por medio de una palabra empleada en un sentido metafórico, como en la hoja de la espada o una hoja de papel. Ok, algo que no tiene un nombre especial se utiliza una palabra, ¿sí? Designación de algo que carece de nombre especial por medio de una palabra empleada en un sentido metafórico. O sea, la espada no tiene hoja, pero se le llama hoja al filo de la espada, ¿no? Después, otra acepción de la catacresis. Metáfora de difícil comprensión propia del conceptismo y la poesía barroca. Como en El gigante, un monte era de miembros eminentes. Bueno, una metáfora de difícil comprensión. ¿Okay? Dice, se lo considera un tropo solo cuando no hay necesidad para introducirlo. Ahí como que da un ejemplo que no es muy parecido al que da la RAE, pero de todos modos se entiende más o menos por dónde va. ¿Ok? Después dice, Cicerón cita, vamos a ver qué cita Cicerón, un segundo, antes de avanzar, que me intriga, pero no me acuerdo. La naturaleza de la metalepsis. Pero acá ya saltó a la metalepsis y yo no quiero ir ahí. ¿Por qué me aparece esta nota? Ya sé por qué. Porque no lo traduce. Esto me pasa bastante seguido, que es que no me traduce las cosas y no me deja entender del todo algo porque no me las traduce. O sea, está toda la cita en latín y no me pone la nota al pie de eso. Bueno, no importa. Aparece frecuentemente, seguimos en catacresis, aparece frecuentemente en la confusión de actividades sensoriales. Vio el ruido. Perfecto. También se ve que catacresis
se da en ese caso. Dice, veo en las naves el ímpetu del fuego que lo consume todo, el ruido, los gritos. Mira qué palabras dice gritando. O sea, esto de ver el ruido, de mirar lo que dice, acá vendría a haber una suerte de confusión de los sentidos. Y después da otro ejemplo que tampoco... sí, se han de exponer las uvas al sol durante 10 días y 10 noches. No sé en qué sentido ahí habría una catacresis. Bien. Después pasa a la metalepsis. Voy a decirles también con respecto a la metalepsis, porque también la busqué en la RAE, y voy a decirles qué apareció en la RAE sobre metalepsis. Metalepsis. Del griego metalepsis, cambio. ¿Okay? Designación del antecedente con el nombre del consecuente, o al contrario, con lo que se traslada a veces el sentido, no de una sola palabra, como en la metonimia, sino de toda una oración, como en acuérdate de lo que me ofreciste, por cúmplelo. Se abrió una metalepsis en el sentido de que si yo te digo acuérdate de lo que me prometiste, en realidad lo que estoy diciendo es que quiero que lo cumplas. Digamos, no te estoy diciendo exactamente lo que te estoy diciendo, sino que hay una consecuencia que se extrae de lo que estoy diciendo que quiero que vos tengas en cuenta. Yo, por ejemplo, veo algo parecido a la metalepsis en Sonría, lo estamos filmando. Vieron que a veces aparecen esos carteles, ahora ya son muy vintage, pero aparecen esos carteles que dicen Sonría, lo estamos filmando. ¿Por qué alguien sonreiría porque lo están filmando? Claramente no es literal, no les importa que sonrías o que no sonrías, sino que sepas que te están filmando. Entonces, sonría, lo estamos filmando, es simplemente una manera de decir, sabe que te estamos filmando, ¿ok? No robes, ponele, o algo así, lo que sea. Creo que hay algo de eso, ¿ok? Si bien, bueno, tengo que decir que los análisis que hace Nietzsche a veces de las figuras retóricas son muy diferentes de los análisis que hace la RAE cuando yo encuentro una definición. Probablemente porque la RAE aspire a que entiendas muy básicamente una definición y en cambio Nietzsche esté haciendo un análisis a otro nivel. ¿Okay? Eso puede ser así, definitivamente. Bueno, ¿dónde quedé? Metalepsis. Después metalepsis es otra cosa también. Es, en una novela o relato, interferencia entre niveles narrativos diversos, como cuando el narrador irrumpe en el ámbito de los personajes o viceversa. Por ejemplo, sería una metalepsis. ¿Vieron cuando a veces uno ve un dibujito o una animación o algo y de repente aparece el dedo del que dibuja? O algo así, como que pareciera que hay un plano que dejó de ser la ficción que veníamos viendo y se atravesó ese plano y se metió de repente el creador, por ejemplo, el dibujante, aparece su mano, aparece su accionar, por decirlo así, dentro de la escena, siendo que normalmente no estábamos en ese plano. Bueno, ahí podría haber una metalepsis, que justamente, como dice acá en la RAE, el ejemplo de la narración y de los planos o niveles de esa narración. ¿Ok? Dicho esto, quiero aclarar una cosa. Una figura retórica no es solo una figura retórica. Es decir, es muchas cosas. A veces cuando uno dice elipsis y por elipsis entiende omisión, está bien, está perfecto que entiendas omisión, pero no quiere decir que no sea un recurso narrativo después, como de hecho lo es. O sea, lo digo porque a veces me dicen, pero es una figura retórica o es un recurso narrativo. Y puede ser las dos cosas, o sea, algo puede ser una figura retórica y también un recurso, o sea, no deja de ser una cosa por ser otra, digamos. Sí, la verdad es que eventualmente tienen varias interpretaciones, como por ejemplo estamos viendo en el caso de la metalepsis,
Y sin duda, como veíamos antes, en el caso de la catacresis también. O sea, por eso me parece que lo valioso es que cada vez que estamos hablando de algo, es tratar de ver a qué va eso y no solo si designa una cosa, porque casi ninguna palabra y ningún concepto designa una sola cosa. No son unívocos. Bueno, voy a seguir. Sí, estamos en la metalepsis. Dice, es un tropo muy artificial. Bien. Dice, después habla de una palabra que revela un homónimo de sinónimos y los ejemplos son bastante eruditos para los que manejan griego. Son muy eruditos los ejemplos, la verdad es bastante difícil de entender cómo es este homónimo de sinónimos, pero no importa, vamos a hacer un esfuerzo y al margen de eso vamos a decir lo más importante de esto, que es así como, de alguna manera, es como pasos intermedios en los cuales el sentido se va trasladando. Por ejemplo, dice, la naturaleza de la metalepsis es la de formar una clase de pasos intermedios entre el término transferido y la cosa a la que es transferido, no teniendo el significado en sí mismo, sino meramente proporcionando una transición. ¿Ok? Entonces, hay algo de la metalepsis, ¿no?, que estaría garantizando o permitiendo esa transición del sentido. Está bueno. La verdad es bastante complejo todo, ahora que lo pienso. Esto lo dice más que nada por lo del homónimo de sinónimos, supongo. Ok, bueno, hasta ahí está bien. Y lo de la catacresis, que ya lo leí antes, después no sé muy bien por qué va lo de la onomatopeya, pero menciona también la onomatopeya antes. La onomatopeya, y a ver, la nota está en la 94, o sea que es... dice, la onomatopeya es una dicción hecha para imitar el sonido de una voz confusa, como cuando decimos que el caballo relincha, la oveja bala, la vaca muge y otras cosas por el estilo. Sí, en algún punto se parece a la catacresis, en definitiva, porque veníamos diciendo que la catacresis lo que hace es utilizar una palabra para designar algo que no tiene una palabra propia. O sea, como decíamos, lo de la hoja de la espada. La hoja de la espada, que tiene que ver con esta superficie de la espada y quizás también el filo, ¿por qué se le dice hoja si no es una hoja? Uno va a pensar en una hoja, qué sé yo, lo primero que podés pensar con el término hoja es la hoja de los árboles. Después también está la hoja del papel, que también se llama hoja. Pero ¿por qué se llama hoja? Porque pareciera que está esto, hay algunas cosas que no tienen su palabra propia, entonces toman una que ya existe y las utilizamos para representar ese significado. Bueno, la onomatopeya también pareciera que hace algo de eso, porque es como que le ponemos nombres a sonidos que no sabríamos cómo definir, ¿no? Como lo de la oveja, la vaca, etc. El ejemplo que acabo de leer. Para representar una voz confusa, ¿ok? Entonces, esta es la relación que hago con la catacresis, que algunas palabras también están para representar un objeto confuso, o sea, un objeto que no sabemos cómo llamar, ¿no? Así que nada, hay algo de eso. A veces dentro del mismo movimiento donde Nietzsche empieza a analizar algo, se nota por qué una cosa lo remite a la otra, pero no tanto. Es decir, a veces se entiende por qué de repente salta a hablar de la onomatopeya, cuando veníamos hablando de la catacresis, pero a veces no es claro por qué están juntas metalepsis, catacresis y onomatopeya en ese párrafo. Están juntas. Y algún análisis lo explica, en definitiva, pero está esto también que decía antes, de que
nos atengamos a un sentido de qué está queriendo decir con eso y no tanto a pensar que las figuras retóricas tienen un único sentido exhaustivo, porque no, o sea, claramente no lo tienen. Bueno, y después lo de la metalepsis, que eran estos pasos intermedios. Fíjate que en ningún momento, él cuando habla de metalepsis, en ningún momento nos habla de los planos narrativos. Eso también puede tener que ver con que es algo posterior o no. Pero bueno, a esto voy. O sea, no nos asustemos si las figuras retóricas son más de una cosa. Bueno, voy a avanzar porque ya terminé esta página, así que voy a pasar a la siguiente. Déjenme acercarme. No como nombre, sino como animal. Sí, eso tenía que ver con lo último que leí. Con lo de la metalepsis. Encuentra una metalepsis en la Ilíada, fuera muchacha débil. Bueno, pero ahí estaba lo del homónimo de sinónimos. Epíteto. Ok, también les voy a decir lo que dice de epíteto la RAE. Dice, los poetas, dice Quintiliano, utilizan los epítetos profusamente. Para ellos es suficiente con que se dé una cierta concordancia en los nombres. En la oratoria, sin embargo, solo deberían ser usados cuando sin ellos faltase algo o se dijese menos de lo que se quería. Yo también calculo que los epítetos en algún punto sirven para evitar la sinonimia, o sea, son formas de sinonimia si uno quiere, pero es para evitar la repetición constante. Si yo estoy, por ejemplo, estoy escribiendo algo sobre Aristóteles, no voy a decir todo el tiempo Aristóteles, 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 Aristóteles. No, entonces en un momento tengo que decir el filósofo o bla, 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 o no sé, o algo más original. Pero vas a usar epítetos porque vas a querer referirte a Aristóteles sin decir todo el tiempo Aristóteles. Entonces es como una manera de buscar sinónimos que desarrollen un poco más el sentido de la cosa mencionada y que no repita sin más una y otra vez. Digo, eso es algo para tener en cuenta, ¿no? Y estaban vinculados un cacho con lo que es por antonomasia, ¿no? Porque acuérdense que la antonomasia también tenía que ver con esto de que yo digo Cicerón sin decir Cicerón, sino que digo el príncipe de la elocuencia romana, ¿no? Entonces es otra manera de decir Cicerón y evito una repetición molesta de Cicerón, Cicerón, Cicerón. Y también hay como una especie de estatus de Cicerón que estoy definiendo en ese momento por antonomasia. Cicerón, por antonomasia, que el príncipe de la elocuencia, o sea, romana, esto es Cicerón. Cicerón, en parte, ¿qué? Este personaje que ocupa este lugar, ¿no? ¿Ok? Bueno, sigo. Epíteto, dije, sí, bueno, voy a decir qué es lo que dice la RAE. Ahora también voy a buscar lo que dice la RAE sobre epíteto. No me importa si ya saben lo que es un epíteto, porque a veces creemos que sabemos, pero en realidad no sabemos tanto. Quisiera encontrarte. Tengo muchas cosas anotadas. Estoy segura que estaba por acá. ¿Dónde? Ya voy a encontrar. Denme un segundo. Prolepsis, elipsis. Paréntesis. No puedo creer, pero paréntesis tiene muchas definiciones dentro de sí. Aunque ustedes no lo crean. Aunque usted no lo crea. No puedo creer que no esté. Tacresis, metalepsis. Epíteto, sí, toma, encontré. Bueno, del latín epíteton y del griego epíteton, propiamente agregado. ¿Ok? Es un agregado. Adjetivo que denota una cualidad prototípica del sustantivo al que modifica,
y que no ejerce función restrictiva. En la Blancanieve, blanca es un epíteto. ¿Ok? Bien, está claro. Después dice, palabra o sintagma fijo que tienen una función caracterizadora de personas o cosas. El cruel fue el epíteto de Pedro I. ¿Okay? El cruel. Entonces, esta función caracterizadora de la antonomasia, como decíamos antes. Expresión calificativa usada como elogio o más frecuentemente como insulto. En la discusión se oyeron los más variados epítetos. Claro, como diciendo, vos, el egoísta, el más zángano. Arre, ¿qué le pasaba? Bueno, sí, se entiende lo de los epítetos. Bueno, ya está. Fin, ¿cuánto iba a hablar de los epítetos? La alegoría, el primer tipo es alegoría en sentido propio, el segundo es ironía. Esperen que me acerco porque está en la nota al pie. Dice, alegoría es la inversión, acá va a ser una corrección, Nietzsche. Alegoría es la inversión o presenta una cosa en palabras y otra con sentido, o también algo absolutamente opuesto al significado de las palabras. En realidad eso último, un sentido absolutamente opuesto es el de la ironía. En cambio, alegoría no. Fíjense que acá Nietzsche lo va a aclarar, dice, el primer tipo es alegoría, esa inversión, en sentido propio. El segundo es ironía. ¿Okay? Dice, después, ¿qué más? Sigo. 98. Ya es hora de dejar los cuellos sudorosos de los caballos. Es decir, terminar el poema. Bueno, hay una alegoría ahí. Horacio, está buena esta de Horacio. Dice, oh nave, nuevas olas te devolverán al mar. ¿Esa era la alegoría? Sí. La alegoría raramente es usada en el discurso en su forma pura. La mayoría de las veces se mezcla con apertis, con componentes no alegóricos puramente. Por ejemplo, esta es la que me gusta. Les muestro lo que dice. Dice, me admiro y deploro de que cualquier hombre quiera acabar con su enemigo, perforando la nave en la que él mismo navega. Está bueno, ahí se nota que hay una alegoría, ¿no? Y que está buena, me gusta. Ok, después hay otro ejemplo que es el las 101. ¿Qué estrecho, qué Euripo pensáis vosotros que puede tener tantas y tan variadas agitaciones, tantas corrientes cuantas perturbaciones y alteraciones tiene el sistema asambleario? Muy bueno. Dice, el texto hace referencia al estrecho de Euripo entre Boecia y Eubea. Claro, o sea, Euripo usa el estrecho para hacer una especie de metáfora, por decirlo así, del sistema asambleario. O sea, acá se nota la alegoría. Está bueno. Voy a buscar, igual, y voy a seguir leyendo mientras busco una cosa. Dice, hay que ser precavido, dice Nietzsche, a la hora de utilizar un lenguaje figurativo. Muchos, dice Quintiliano, comienzan con una tormenta y terminan con un fuego o un colapso. Claro, porque en el caso de la alegoría, supongo que por eso empiezan a hacer estas aclaraciones, en el caso de la alegoría se es bastante imaginativo, o sea, se lleva realmente a toda una situación que viene a representar otra cosa. Es decir, yo hablo de la nave, pero de lo que quiero hablar cuando hablo de la nave es de la vida. O cuando hablo del estrecho de Euripo, no quiero hablar del estrecho de Euripo, en realidad lo que quiero hablar es de la metáfora que estoy construyendo con el sistema asambleario. Entonces, como hay una suerte de movimiento bastante imaginativo, podríamos decir. Y en ese sentido estará esta aclaración de no terminar con un colapso, ¿no? Quiero buscar la alegoría. Acá la tengo. Según la RAE,
una ficción, pero yo dije metáfora, pero sí, es como una ficción. Ficción en virtud de la cual un relato o una imagen representa o significan otra cosa diferente. ¿Okay? Quedó bastante claro con los ejemplos que di. Sigo. Obra o composición literaria o artística de sentido alegórico. ¿Okay? Plasmación en el discurso de un sentido recto y otro figurado, acá está el sentido metafórico, ambos completos, por medio de varias metáforas consecutivas, a fin de dar a entender una cosa expresando otra diferente. Hello, how are you? I'm fine. La verdad que en este momento, bien, y tratando de explicar algunas cositas sobre Nietzsche. Bueno, está bueno ver lo de la alegoría, pero también está buena la aclaración que hizo Nietzsche de que no es, si bien yo digo una cosa y quiero que se interprete otra, no es que quiero que interpretes lo absolutamente contrario. Ese sería el caso de la ironía. En el caso de una ironía sí quiero que interpretes lo contrario de lo que digo. En cambio, en el caso de la alegoría, lo que hay es más una construcción metafórica, o una ficción donde se plasman representaciones que quiero que interpretes, que no son exactamente las que digo, pero que son otras. Ahora, no es que quiero que interpretes lo contrario de lo que digo, eso sería una ironía, no una alegoría. ¿Okay? Esa aclaración. Y continúo. Bueno, quedé acá, la adivinanza, una alegoría completamente oscura. Interesante eso. No está permitida en el discurso. Acá hay un ejemplo gramatical, ok, no sé. Ironía y lucio, las palabras dicen exactamente lo contrario de lo que ellas parecen decir. Bueno, lo que dije antes, qué interesante lo de la adivinanza, ¿no? Porque claro, en la adivinanza también es como que digo una cosa, pero quiero que entiendas otra. Y también esto de dejarla como para completar. Está bueno. Está bueno. No, la verdad que la adivinanza no era algo en lo que hubiera pensado en primer caso. Después distinguen tipos de ironía. Dice, con el rostro distorsionado por una risa irónica, Cervatio. Yo creo que ahí, por el lado de la risa irónica y de la exacerbación que menciona, creo que tiene más que ver con el sarcasmo, porque vieron que la definición que suele haber de sarcasmo es ironía mordaz. Entonces, quizás vaya por ahí la cuestión. Bueno, ¿qué estoy en la 7? Me voy a la página 8. Entonces, la página 8 son un montón de páginas, la verdad. Bueno, una autoironía chistosa, después también la ironía dirigida contra otro, o sea, distintas ironías. No es muy interesante toda esa parte. Luego la antífrasis, porque dice una palabra que por medio del opuesto de la realidad expresa lo opuesto de lo que dice el hablante. ¡Wow! Qué raro, ¿no? Que lo expliquen así. Antífrasis, creo que no la busqué. Una palabra que por medio del opuesto de la realidad representa lo opuesto de lo que dice el hablante. Y tiene bastante que ver con la ironía. Por eso lo pusieron ahí. Después dice, pues no fue el más débil de los aqueos quien le había golpeado. Quizás ahí lo que quiere que se interprete es que sí era el más débil. No sé, pero sería lo contrario de lo que está diciendo. A esto pertenece el eufemismo. Bueno, después con respecto al eufemismo, también les voy a mostrar les voy a refrescar y les voy a mostrar la definición que la RAE da de eufemismo, ¿ok? Denme un segundo que la busco. Alegoría. Creo que está por acá arriba. Un segundo. Perífrasis.
Epíteto, metalepsis, catacresis, onomatopeya, antonomasia, aporía, anástrofe, anáfora, hipalaje, metáfora, hiperbatón, hipertesis, lipsis, prolepsis, pleonasmo, eufemismo, acá lo tengo. Eufemismo. Manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. Muy bueno, ¿no? Es que un eufemismo, entonces, está bueno, hay como un disimular, ¿no? Manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. Yo creo que cometo muchos eufemismos, o sea, creo que hago mucho esto de dibujarla. Qué loco, ¿no? Está bueno. Ahora, ¿por qué lo puso? Déjenme pensar un segundo. ¿Por qué lo puso ahí, lo de eufemismo? Claro, porque de alguna manera también tiene que ver, o sea, también tiene que ver con esto primero, de lo irónico, es decir, de decir una cosa y querer que se entienda otra completamente diferente, opuesta, y en el eufemismo de decir algo suavemente en sentido figurado, porque si lo dijera en sentido recto sería duro. O sea, está bueno, quiere lo contrario de lo que quiere una ironía mordaz, porque la ironía mordaz quiere que te sientas ofendido, mientras que el eufemismo te protege de la ofensa, por decirlo así, porque no quiere ser malsonante, pero te lo dice también. O sea, porque quizás vos también te das cuenta que hay un eufemismo que está funcionando. El otro día un político dijo, hay un eufemismo ahí. Y creo que se refería, no voy a dar muchos detalles, pero creo que a lo que se refería ese político cuando dijo que había un eufemismo es a esto. Que la respuesta que le estaban dando no era la respuesta que querían dar. O sea, era la respuesta que sonaba mejor dentro de las respuestas que le querían dar. Pero ¿por qué le daban esa respuesta? Porque en realidad la que tenían guardada y la que querían darle era demasiado grosera. En realidad lo que él quiso decir, creo, es que como algo los enojaba terriblemente, la respuesta era un eufemismo, disfrazaba el enojo dando una especie de golpe a otra cosa que sonaba bien decir. Es decir, yo te voy a castigar por esto. Pero no era por eso por lo que lo castigaban por algo que decirlo, o sea, por algo que de haber sido dicho hubiera sido malsonante. Pero sobre todo malsonante no tanto por el castigado, sino malsonante por el que debiera reconocer que quiso castigar. Es decir, yo no te digo por qué estoy tomando las decisiones que estoy tomando sobre vos, sino que digo lo que me hace quedar mejor. En ese sentido creo que dijo que había un eufemismo y fue muy bueno, la verdad. Es muy astuto este político, que no voy a decir quién es. No voy a decir quién es, me lo voy a guardar. Decime que estaba a la 8, pues yo no me acuerdo. Sí, eufemismo. A esto pertenece el eufemismo. Una palabra que por medio del opuesto de la realidad presenta lo opuesto de lo que dice el hablante. O sea, sí, todas estas disfrazadas de lo recto y lo figurado que se muestra, ¿no? Tenemos luego el litotes. El término técnico, bla, 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 oxímoron. Después dice, unión de un sujeto con un predicado que niega su esencia. Oxímoron muy conocido, Dios mortal, por ejemplo. Después dice la perífrasis. Pará. Belleza desgarbada en oxímoron. Belleza desgarbada, guerra pacífica, ciudad que no es ciudad. Ahí podrían ser una serie de oxímoron. ¿Ok?
La perífrasis, estoy casi segura que la busqué en la RAE, así que ahora la voy a buscar en mi listita. Estoy casi segura que yo busqué perífrasis. Y quiero ver qué era, pues no me acuerdo, busqué muchas cosas. Denme un segundo, por favor. Porque la tengo. La acabo de ver. Paréntesis, no. Perífrasis, perífrasis, perífrasis. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Ironía, perífrasis. ¡Acá está! Gracias por esperar. Dice, expresión pluriverbal cuyo significado se asimila parcialmente al de una unidad léxica. La perífrasis echar una conversada se asimila al verbo conversar. ¿Ok? Expresión pluriverbal. ¿Ok? Expresión por medio de un rodeo verbal de algo que se habría podido decir con menos palabras o con una sola, como en los eventos consuetudinarios que acontecen en la Rúa por lo que pasa en la calle. ¿Sí? Hay un rodeo, hay una especie de... también por lo que dice que se podría haber dicho con una sola, es que hay algo un poco redundante, quizás. Bien, nada, no parece muy interesante la perífrasis, pero lo puso en este caso, Nietzsche. Lo citó en este momento. Y esto lo dijo, la perífrasis pertenece más bien a la figura retórica y no a los topos. Y no a los tropos. Sí, quiero decir una cosa. Solo sirve para adorno, por ejemplo, y acá un ejemplo. Es el énfasis dado a una palabra significante por su posición al comienzo o al final de la frase. Solo sirve de adorno. Y después dice el hiperbatón, es eso que dije último, el énfasis dado. Ahora voy a hablar del hiperbatón, pero quiero decir que después vamos a hablar de figura retórica, porque ahora estamos en toda la parte de los tropos. Y después, cuando hablemos de la figura retórica, vamos a hacer alguna distinción entre lo que es un tropo y una figura retórica, porque es importante, porque la figura retórica tiene más que ver con toda la expresión, siendo que los tropos tenían más que ver con el intercambiar una palabra por otra, una palabra impropia en lugar de la propia. Y bueno, entonces ahora vamos a seguir hablando. Ya llevo 43 minutos de cháchara. Cháchara, cháchara. Cháchara, cháchara. Bueno, hiperbatón dice, el hiperbatón, transposición de una palabra, es el énfasis dado a una palabra significante por su posición al comienzo o al final de la frase. Les voy a mostrar lo que es, porque es interesante lo que es el hiperbatón. Así que denme un segundo que les voy a decir qué dice la RAE del hiperbatón. Lo tengo acá. Hiperbatón. Hiperbatón. Segundo. Hiperbatón. Alteración del orden que las palabras tienen habitualmente en el discurso, como en por mi mano plantado tengo un huerto. En vez de decir por mi mano tengo plantado un huerto, por mi mano plantado tengo un huerto. O sea, hay una alteración del orden de las palabras, de qué las palabras tienen habitualmente. Y ahí dijo algo de un énfasis al principio y al final, lo voy a releer. Dice, el hiperbatón, transposición de la palabra, es el énfasis dado a una palabra significante por su posición al comienzo o al final de la frase. O sea, claro, hay algo que hace que toda la expresión se vuelva más llamativa por el simple hecho de haber alterado el orden habitual. O sea, al haber alterado el orden habitual, la atención se refresca, se renueva, porque no está dicho como se dice siempre. Hay una alteración. Es interesante el recurso del hiperbatón bien usado,
¿no? Porque a veces las cosas suenan muy derechas, muy comunes, muy como siempre, y eso hace que no repose ninguna tensión sobre esa frase dicha así. En cambio, con esta alteración, por mi mano un huerto tengo plantado, una cosa así, no sé, es como que se nota la idea de, no sé, de darle un nuevo aire a toda la expresión. Bueno, voy a terminar. Después dice no veo nada. No veo, tengo que acercar. Perdón. La anástrofe. Dice la anástrofe cuando únicamente se ven envueltas dos palabras, por ejemplo, la posposición de una preposición, sobre aquellas cosas que me conciernen. ¿Ok? Aquellas, supongo. La anástrofe, creo que también la busqué, la voy a buscar en este preciso instante también. Voy a buscar qué dice sobre anástrofe la RAE. Anástrofe. Tengo anáfora y anástrofe. Las dos son cosas distintas. La anástrofe es un hiperbatón, o sea, también es un hiperbatón, consistente en la inversión del orden natural de palabras inmediatamente sucesivas, como en lo que oído habéis. Ok, ahí está. Entonces, es un hiperbatón, pero en la inversión del orden natural de palabras inmediatamente sucesivas. En la anterior no eran inmediatamente sucesivas, sino que era toda una nueva manera de meter el verbo en toda la frase. Acá sí, porque acá dice lo que oído habéis en vez de lo que habéis oído, sería el orden habitual. Bien. ¿Qué pasó? Me moví y se fue. Acá está. Bueno, igual es eso. Y después la anáfora también está, pero no la voy a decir ahora porque ahora no la está diciendo Nietzsche. Así que en todo caso me lo guardo para después. Bueno, voy a ir terminando este primer segmento. Diácope o mesis, separación de un compositum a través de una palabra que se introduce en el medio. Ok, pero pasa que nosotros tendríamos que buscar un compositum para entender eso. Diálisis o paréntesis, inserción de una frase dentro de otra. Bueno, un paréntesis. Acá dice, tampoco el hiperbatón es propiamente un tropo. O sea, claramente el hiperbatón tampoco es propiamente un tropo. O sea, porque no es solo una palabra que ponemos en lugar de la otra, es una alteración del orden de la frase. La histerología, orden invertido de los significados. Bueno, acá habla, por ejemplo, en el caso del paréntesis. En el caso del paréntesis, también hay algo que se modifica o que se altera dentro del orden de la frase, pero el sentido del paréntesis es meterse en el medio, una cosa así como hay algo relacionado con la acotación en paréntesis, ¿no? Pero se entiende, es una frase dentro de otra frase que haya un paréntesis. Muy importante es, por ejemplo, en el caso de que uno dice, bueno, pero el paréntesis son simplemente unos corchetitos. Ok, sí, son unos corchetitos, pero qué loco, porque el paréntesis incluso también forma parte del lenguaje matemático. O sea, nosotros podemos pensar incluso lo complejo que es en realidad pensar lo que es un paréntesis. O sea, incluso está formando parte de la lógica matemática. O sea, ¿cómo resuelvo una ecuación? Lo que está entre paréntesis indica todo un segmento dentro de otro segmento e implica eso, toda una lógica de la resolución y del planteo de un problema matemático. Es súper interesante. Y en el caso de las expresiones verbales, el paréntesis también en su carácter de cosa que digo dentro de esta otra que dije, ¿no? Y el lugar que ese paréntesis tiene que ocupar,
Como también la entonación ayuda mucho a interpretar que algo fue un paréntesis. Es muy, muy, muy importante. Y de hecho yo creo que la entonación, en parte, bueno, ahí está la oratoria y qué sé yo, es en parte la entonación es una gran creadora de sentido. O sea, qué loco, qué difícil sería entender algo sin una entonación que acompañase adecuadamente las ideas. O sea, yo podría darte a entender a vos cuando algo es un paréntesis, cuando algo está dentro de algo, si no hago la entonación correspondiente para que eso surja de esa manera. Difícilmente. Y lo importante que es para la claridad de las ideas que se transmiten. Tan importante como lo es en la lógica matemática. Tan importante como es a la hora de resolver una ecuación que haya un paréntesis y que vos sepas qué quiere decir que el paréntesis está. ¿No? ¿Qué está separando? ¿Qué segmento está separando? En fin. Quiero decir, ya que está, voy a leer lo que dice la RAE sobre paréntesis, porque ustedes no lo creen, pero es larguísimo. Yo busqué paréntesis en la RAE y era larguísimo. Uno dice, esta boludez, un paréntesis. Sí, muchísimo sobre el paréntesis. Les voy a leer, porque es muy interesante en definitiva, ver, o sea, el desglose de las cosas que parecen obvias a veces son mucho más interesantes que las cosas que parecen complejas. ¿Por qué no te estoy encontrando? Ya, paréntesis. Literalmente quiere decir intercalación. ¿Sí? Una cosa que se intercala. 1. Oración o elemento incidental o suplementario, sin enlace necesario con los demás miembros del enunciado, cuyo sentido interrumpe y no altera. Oración o elemento incidental o suplementario, sin enlace necesario con lo demás. Eso es muy importante, que no tenga enlace necesario con lo demás. Quiere decir que el paréntesis podría estar o no estar. Cuando vos construyas una oración escrita, por ejemplo, y decías o te preguntes, ¿esto va entre paréntesis? Pregúntate si, sacando lo que está entre paréntesis, la frase se entiende igual. Si la frase se entiende igual, está bien, porque usaste el paréntesis como algo que no tiene un enlace necesario con lo demás. No es necesario, pero es suplementario. O sea, agrega algo, aclara algo, intercala una idea relacionada, pero no es necesaria para el enlace. Si vos escribieses entre paréntesis algo que era vital y con lo cual la frase no sería la misma, o sea, o sin el cual, sin el paréntesis, sin lo que está dentro, la frase no sería lo mismo, entonces eso no va entre paréntesis. Necesitas decirlo sin los paréntesis. Ahora, si está entre paréntesis quiere decir que puede estar o no estar. Y que si está, se intercala y agrega algo o aclara algo. ¿Ok? Sigo. ¿Qué más dice de paréntesis? Interrumpe y no altera. ¿Ok? Signo ortográfico doble que delimita las unidades lingüísticas insertadas incidentalmente en un mensaje y aquellas con una función complementaria o aclaratoria, como flechas, lugares o acotaciones teatrales. ¿Okay? Suspensión o interrupción. Matemática. Signo igual al ortográfico que, aislando una expresión algebraica, indica que una operación se efectúa sobre toda la expresión. Bueno, esto que les decía, digamos, o sea, la importancia del sentido lógico de un paréntesis. Poner la primera mitad del signo de paréntesis al principio de una oración o frase que se ingiere en un periodo. Qué loco eso. Porque dice abrir el paréntesis o abrir paréntesis. Porque a veces hay como esto de abrir paréntesis y cerrar paréntesis. Supongo que siempre hay que abrir y siempre hay que cerrar después. Poner la segunda mitad del signo del paréntesis, cerrar, al fin de la oración o frase que se ingiere en un periodo. Claro, está explicando qué es abrir y qué es cerrar paréntesis. Ok.
todas las cosas para las que se usan los paréntesis. ¡Bu, bu! ¡Ya está! ¡Ya nos aburrimos! Bueno, ya sé que ya se aburrieron. Pero a veces me engancho. Bueno, usterología, orden invertido de los significados. Esto no lo busqué, después lo voy a buscar. Lo que habría de ser dicho primero es dicho después. ¿No hay un ejemplo de eso? Parece re interesante. Ah, sí, acá hay uno. Acá hay un ejemplo. Escuchen, está buenísimo. Virgilio. Muramos y precipitémonos entre las armas. Muy bueno. Hay uno que yo encontré hablando de esto en una canción de Fito Páez. Dice, en medio de toda la gente yo voy a volarme la frente. Después prenderé un cigarrillo. Ahí está. O sea, si te vas a volar la frente, el orden lógico de esa secuencia es que después no hagas más nada porque te volaste la frente, ¿no? Pero igual lo dice con qué se va a volar la frente, pero se entiende que volarse la frente podría ser haberse pegado un tiro en la frente. Y después prenderé un cigarrillo. O sea, muy bueno, me encanta esto de que lo que se dice después debería haberse dicho antes, ¿no? Dice, muramos y precipitémonos entre las armas. O el cuidado y el nacimiento. Sería el nacimiento y el cuidado, pero por una cuestión de orden cronológico, lógico. ¿Okay? La hipérbole. Ah, la hipérbole. Quiero decir que yo odio la hipérbole. ¿Pero por qué odio la hipérbole? Porque la gente la usa como el ojete. Yo odio la hipérbole porque es la causante de que muchos pensadores hagan afirmaciones que son generalizaciones bastante baratas y que tengan la impresión de sabias, digamos. Me parece que como que hubiera dicho algo increíble y en realidad simplemente lo que hizo fue hiperbolizar, exagerar, es decir, partir de una afirmación que parece más o menos plausible y a partir de ahí estirarla tanto que termina dando una generalización dudosa, o sea, que no sé si daba a decir todo eso a partir de aquello, y que termina dando la sensación de que conoce como una esencia de las cosas, pero en realidad lo único que hizo fue estirar una ideita más o menos decente. Por ejemplo, a mí me pareció que hiperbolizaba una figura que no sé quién es, un tipo que vi en Instagram, en videos, que hablaba como que parecía que era un psicólogo, no sé qué, y, y hablaba sobre esto de gente que habla mucho, ¿no? Decía que hay gente que habla mucho, entonces que la gente que habla mucho era gente que le costaba eh, tener como control sobre sí o algo de eso. Y me pareció que era súper generalizador lo que empezaba a concluir a partir de que alguien hablara mucho. Y aparte tampoco era muy claro, a decir verdad, cuáles eran las clasificaciones correspondientes de hablar mucho. Porque a mí se me ocurren varias clasificaciones dentro de lo que podríamos llamar el fenómeno de hablar mucho. ¿Cómo sería este fenómeno? No todas las palabras, no todas las personas cuando hablan en exceso en la misma categoría. Hay personas que hablan mucho y todo es frívolo. Hay personas que hablan mucho, pero porque tienen como habilidades, quizás tienen una habilidad para la narración o que tienen una elocuencia, podríamos decir también, el contenido sí es valioso y sí es profundo. Y en ese caso yo no diría que es todo lo mismo, aclararía a qué se refiere. Luego de hacer las aclaraciones correspondientes, tampoco llegaría a la conclusión de que la gente que habla mucho, que no se entiende qué es gente que no se controla a sí misma. Porque me parece un poco fuerte, me parece que está hiperbolizando. Porque también aparte podríamos decir que hay gente que habla poco y tampoco se controla a sí misma. O sea, ¿cuál es el punto? Me parece que no está claro, no está bueno cómo lo plantea y que en todo caso habría que especificar y ser más preciso. Y una nota al pie, él cuando hacía esta aclaración hablaba muchísimo.
Es decir, resultaba un discurso largo, resultaba un discurso recargado, por ende él estaba hablando mucho. Así que nada, me pregunto, ¿qué sentido tiene lo que dice? No sé. Bueno, pero volviendo a esto, acá habla de la hipérbole, ¿no? Y dice la hipérbole, exageración de la verdad para engrandecer o minimizar una cosa. Exagera una verdad o minimiza una verdad. Eso es lo que hace la hipérbole. Distintos modos. Hay un modo de hipérbole, dice acá. Se dice más de lo que puede suceder o ha sucedido. Y hay un ejemplo que les vamos a mostrar. Dice, mi frente resonará contra las estrellas. Como que más de lo que puede suceder sería ahí el ejemplo, ¿no? O nosotros ensalzamos una cosa con una comparación. Desde su lengua fluyó un discurso más dulce que la miel. Quizá también puede ser esto más de lo que puede suceder o más de lo que ha sucedido. O sea, desde su lengua fluyó un discurso más dulce que la miel. Ahí puede haber algo de la hipérbole también. Obvio que hay buenas hipérboles también. Habrá hipérboles que sí son validosas, que sí son interesantes, pero bueno, otras que no. La hipérbole tiende a fortalecerse mediante otros tropos. ¿Okay? El peligro de la cacoxelía de afectación es muy grande. El peligro de afectación es muy grande, ya lo creo. Ya lo creo. Y quiero ver qué dice al final. Ah, no, nada, simplemente todos citas. Bueno, hace 1 hora y 2 minutos que estoy hablando, estoy un poco cansada porque es 1 hora y 2 minutos que estoy hablando y leyendo. Quedé en la página 8, sigo más tarde. Me gustaría realmente ir terminando todo esto porque quiero pasar a nuevas partes y todavía no terminé la parte de tropos. Igual es súper interesante, la verdad, a mí me encanta. Así que bueno, nos vemos en un ratito. Hasta luego.